Evangelio de hoy miércoles 30 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Juan nos presenta una verdad que trastoca todos los cimientos del pensamiento humano. Que Dios, el Creador del universo, ha amado de tal manera al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito no para condenar, sino para salvar. Este amor no es abstracto ni lejano, sino concreto y profundamente personal. Pues no se limita a una declaración afectiva, sino que se manifiesta en la acción más radical de la historia. Una entrega total por parte de Dios, para rescatar a la humanidad de su extravío. Una acción que no exige perfección previa sino que invita a la fe, a la confianza plena en aquel que ha venido a levantar al ser humano de sus ruinas interiores. Cuando el texto dice tanto amó Dios al mundo, no se refiere a un amor dirigido a una humanidad ideal, pura y sin mancha, sino a una humanidad real, herida por el pecado, dividida por el egoísmo, marcada por el sufrimiento, por la injusticia, por el olvido de Dios y de los demás. El amor de Dios no espera que cambiemos para ofrecernos su gracia, sino que viene a nuestro encuentro precisamente cuando más lo necesitamos. Cuando estamos perdidos. Cuando no podemos salvarnos por nosotros mismos. Este amor es gratuito, preveniente y transformador. Y pone de manifiesto la lógica divina, que se contrapone a la lógica humana, donde nosotros ponemos condiciones. Dios extiende misericordia. Donde exigimos méritos, Él ofrece gracia. La figura del Hijo único, enviado por el Padre, es el centro de este anuncio. Jesús no es un maestro más ni un profeta entre tantos, sino el don supremo de Dios. La plenitud de su revelación. La palabra hecha carne que ha venido a habitar entre nosotros, para que conozcamos el rostro del Padre y experimentemos su amor. En Jesús, Dios se ha hecho accesible, cercano, tocable, visible. No se ha quedado en el cielo esperando que el hombre suba hasta él, sino que ha descendido hasta nuestras miserias, para levantarnos desde dentro, para compartir nuestra historia y redimirla con su presencia. Creer en Jesús no es solo aceptar su existencia o admirar su enseñanza, sino adherirse a su persona, confiarle la vida entera, abrirle el corazón y dejar que su luz lo transforme todo. Este pasaje nos plantea una opción decisiva: creer o no creer. Y no se trata de una creencia teórica, sino de una confianza vital, de una actitud de apertura y entrega.
que permite que la gracia actúe en nosotros. Quien cree en el Hijo no será condenado, dice el texto. Y esto no porque el creyente sea moralmente superior, sino porque ha acogido la salvación ofrecida. Ha aceptado ser salvado. Ha reconocido su necesidad y ha respondido al amor con humildad. Por el contrario, quien no cree ya está condenado. No porque Dios lo castigue, sino porque permanece cerrado al don de la vida. Porque se niega a salir de su propio encierro. Porque no acepta la luz que se le ofrece gratuitamente. El juicio del que habla Jesús no es un evento futuro, sino una realidad que ya comienza a darse en el presente. Es el discernimiento entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el egoísmo. Cuando se rechaza la luz, se elige la oscuridad, no por ignorancia, sino por una preferencia voluntaria. Por miedo a que nuestras obras sean puestas al descubierto. Por el deseo de seguir controlando la propia vida, sin tener que rendir cuentas a nadie. La luz incomoda porque revela, pero también libera, sana, renueva. El que hace el mal teme la luz porque le enfrenta con la verdad de su corazón. Mientras que el que obra según Dios se alegra de la luz, porque en ella se ve que su obrar viene de lo alto. Este pasaje nos invita a examinar nuestra vida a la luz de Cristo. A preguntarnos si hemos acogido verdaderamente su amor. O si seguimos resistiéndonos a él con excusas piadosas o con indiferencia práctica. La fe no es un añadido opcional a nuestra existencia, sino la clave para vivir en plenitud. Creer en Jesús es entrar en una nueva lógica, donde ya no somos esclavos del miedo, del pecado, de la muerte, sino hijos libres que caminan en la luz, guiados por la verdad y sostenidos por el amor del Padre. Esta fe transforma nuestra mirada. Nos hace ver a los demás como hermanos. Nos impulsa a servir, a perdonar, a construir puentes. A vivir de manera coherente con el Evangelio. La referencia constante a la luz en este texto nos remite al inicio del mismo Evangelio, donde se nos dice que la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero no todos la reciben. Algunos la rechazan porque aman más sus tinieblas. Porque se sienten amenazados por la claridad, que desvela sus intenciones ocultas. Sin embargo, la luz no se impone. No obliga, no violenta la libertad. Se ofrece, se muestra, se propone con suavidad y firmeza, dejando al corazón humano la decisión de acogerla o de resistirse. Esta es la dignidad y el drama de la libertad humana ante el amor divino. El misterio de la salvación que nos presenta este pasaje no es un misterio cerrado o esotérico, sino una invitación abierta a todos, sin excepción. Dios ha enviado a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y ese todo es radicalmente inclusivo. No se excluye a nadie por su historia, por su pasado, por su condición. La única condición es creer, abrirse, confiar. Por eso, nadie está demasiado lejos. Nadie está irremediablemente perdido. Nadie es irredimible. Mientras haya vida, hay posibilidad de salvación. Porque la puerta está siempre abierta. Y el corazón de Dios siempre dispuesto a acoger. Esta certeza de un amor que salva sin condiciones previas nos da esperanza. Pero también nos compromete. No podemos recibir esta gracia y quedarnos pasivos.
indiferentes o encerrados en nosotros mismos. Somos llamados a ser portadores de esta luz. Testigos de este amor, instrumentos de esta misericordia. No basta con creer para uno mismo. Es necesario compartir la fe, anunciarla con la vida. Comunicarla con obras concretas de justicia, de compasión, de reconciliación. La salvación que hemos recibido no es un privilegio para guardar, sino un don para multiplicar. Una responsabilidad que implica una misión. Vivir a la luz de este Evangelio significa mirar cada día como una nueva oportunidad de responder al amor de Dios, de crecer en la fe, de dejar atrás lo que nos aleja de la verdad, de dar pasos concretos hacia una mayor entrega y coherencia. Significa también acoger nuestra fragilidad, sabiendo que no se nos pide perfección inmediata, sino un corazón abierto, dispuesto a dejarse sanar. Modelar, purificar por el Espíritu. Significa reconocer que la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que ya comienza a gestarse aquí y ahora. Cuando vivimos en comunión con Dios. Cuando dejamos que su luz ilumine todas las dimensiones de nuestra existencia. En este Evangelio de San Juan se revela una paradoja profunda. El amor que Dios tiene por el mundo se expresa en el envío de su Hijo. Pero ese mismo mundo, al que se le ofrece vida, puede rechazar el don por miedo a que sus obras queden expuestas por la luz. Así, la humanidad se convierte en un escenario de elección libre, donde cada persona puede aceptar o rehusar el don de la salvación. Esta elección no es neutral, ni ocurre en un plano teórico. Se juega en lo cotidiano, en la manera en que vivimos, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos al mal, en si somos capaces de reconocer que necesitamos un Salvador o si preferimos continuar por nuestra cuenta, con una aparente autonomía que, en realidad, es esclavitud. La clave de esta reflexión radica en comprender que la fe no es una obligación impuesta desde fuera, sino una respuesta amorosa a una iniciativa que nos precede. Dios no espera que demos el primer paso. Él lo ha dado al enviar a su Hijo. Y ahora espera, con infinita paciencia, nuestra respuesta. Este es el drama y la belleza del amor divino. No se impone, no coacciona, sino que respeta profundamente la libertad de la criatura. El que cree, dice Jesús, no será condenado, porque ha abierto su corazón a la gracia. Ha reconocido la verdad y se ha dejado transformar por ella. Pero quien no cree, ya está condenado. No por una sentencia divina, sino por haberse cerrado voluntariamente al único camino de salvación que le es ofrecido. Este Evangelio interpela directamente nuestra experiencia personal. ¿Creemos verdaderamente en Jesús? ¿O seguimos atrapados en una fe superficial, cultural, sin implicaciones concretas en nuestra vida diaria? Creer en Jesús es más que decir que Él existe, o repetir oraciones aprendidas. Es vivir desde Él, dejar que sus palabras moldeen nuestras decisiones. Que sus gestos nos inspiren a servir. Que su luz ilumine nuestras sombras más escondidas. Y eso supone también tener el valor de confrontarnos con nuestras incoherencias. De renunciar al autoengaño. De pedir perdón cuando hemos fallado. Y de reemprender el camino una y otra vez. Con humildad y confianza. San Juan insiste en que Jesús no vino a condenar al mundo,
Y eso rompe con muchas imágenes equivocadas que a veces se tienen de Dios como juez implacable o castigador severo. El juicio, en realidad, consiste en la confrontación con la luz. Es decir, con la verdad, con la autenticidad. Con el amor que se ofrece sin condiciones pero que requiere ser acogido. Jesús no señala con el dedo. No reprende con desprecio. No destruye con su mirada. Al contrario, Él se acerca con compasión. Levanta al caído, defiende al culpable arrepentido. Cura al herido, toca al intocable. Pero esta ternura no es permisividad. Ni su misericordia es complicidad con el mal. Su luz es firme, clara, exigente, pero siempre sanadora. Vivir en la luz es uno de los grandes llamados de este pasaje. Pero no siempre comprendemos lo que eso significa. No se trata de una exposición humillante o de un exhibicionismo espiritual, sino de un estilo de vida en el que no hay dobles intenciones, ni hipocresía, ni simulación. Vivir en la luz es vivir con transparencia, con sinceridad, con coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Es saber que nuestra vida no está bajo un juicio constante, sino bajo una mirada de amor que desea nuestra plenitud. Es permitir que la palabra de Dios penetre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros proyectos, para discernir si verdaderamente son conformes a su voluntad, o si responden a otros criterios ajenos al Evangelio. El texto de Juan nos habla de vida eterna. Y este concepto, lejos de referirse solo a la vida después de la muerte, implica una calidad nueva de existencia que comienza ya desde ahora. Quien cree en Jesús comienza a participar de esa vida que no tiene fin, porque ha sido arrancado del reino de la muerte espiritual, del vacío, del sinsentido. Esta vida eterna se manifiesta en una alegría serena, que no depende de las circunstancias. En una paz interior que brota de saberse amado y sostenido por Dios. En una libertad profunda que no teme al juicio humano. Porque sabe que lo esencial está en la fidelidad a Dios. Y no en las apariencias externas. A lo largo de la historia, muchas veces el anuncio del Evangelio se ha deformado, presentando a Dios más como una amenaza que como una esperanza, más como un juez que como un padre. Este pasaje corrige esas visiones y nos recuerda que el corazón del cristianismo es una buena noticia, que Dios ha amado al mundo hasta entregar a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Este es el fundamento de toda pastoral, de toda evangelización, de toda vida cristiana auténtica. Anunciar que el amor de Dios es real, que su misericordia es mayor que nuestro pecado, que su gracia es capaz de renovarlo todo, incluso lo que creemos irremediablemente perdido. Es necesario dejar que esta verdad se vuelva carne en nosotros, que descienda de la mente al corazón, y del corazón a las manos. No basta con creer intelectualmente en el amor de Dios. Es preciso experimentarlo, vivirlo. Encarnarlo en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. En nuestra manera de afrontar las dificultades. Si creemos verdaderamente que Dios nos ha amado hasta ese extremo, no podemos seguir viviendo como si no pasara nada. Como si todo dependiera de nosotros. Como si el mal tuviera la última palabra. La fe nos libera del fatalismo, del miedo paralizante. Del orgullo que se cree autosuficiente. Nos convierte en testigos. En sembradores de esperanza, en artesanos de paz.
Esta reflexión también nos invita a mirar a los demás desde la óptica del Evangelio. Si Dios ha amado al mundo, ¿quiénes somos nosotros para seleccionar a quién amar y a quién no? Si Dios no ha enviado a su Hijo para condenar, ¿por qué a veces nosotros condenamos tan fácilmente? ¿Juzgamos sin conocer, excluimos por prejuicio? La luz de Cristo no solo nos revela nuestra verdad, sino también la verdad de los demás. Que todos son amados, todos son llamados. Todos son destinatarios de la misma salvación. Vivir en la luz implica renunciar a toda forma de odio, de venganza, de superioridad moral. Y asumir una actitud de humildad, de servicio, de apertura al otro, incluso cuando es difícil. El Evangelio según San Juan no es solo un mensaje para leer o memorizar. Es una propuesta de vida. Una invitación a entrar en una dinámica de amor que transforma radicalmente toda nuestra existencia. Este texto contiene en pocas líneas una síntesis maravillosa del misterio cristiano. Un Dios que ama sin medida. Un Hijo que se entrega por amor. Una humanidad invitada a responder con fe. Una luz que no condena pero que exige conversión. Una vida nueva que ya se nos ofrece desde ahora. Frente a este don, no podemos permanecer indiferentes. O lo acogemos y comenzamos a vivir como hijos de la luz. O lo rechazamos y seguimos encerrados en nuestras tinieblas. La radicalidad del amor expresado en este pasaje no puede pasarnos desapercibida. Porque no se trata de un amor común, condicionado o meramente emocional, sino de un amor que lleva a Dios a entregarse, a implicarse, a exponerse al sufrimiento, al rechazo, a la muerte misma. Un amor que no observa desde lejos, sino que se involucra con la humanidad de manera total, hasta el punto de asumir nuestra condición, de compartir nuestra debilidad, de cargar con nuestras heridas. Este tipo de amor, divino y gratuito, nos deja sin excusas para justificar nuestra frialdad o indiferencia. Y nos llama a responder con un amor semejante, que no se limite a las palabras, sino que se traduzca en obras, en gestos concretos, en sacrificios generosos por el bien de los demás. La contraposición entre luz y tinieblas que presenta este Evangelio no puede entenderse como una dicotomía simplista entre buenos y malos, sino como una invitación a reconocer que todos llevamos en nuestro interior zonas luminosas y zonas oscuras. Vivir en la luz no significa no tener fallos, sino dejar que la verdad de Dios ilumine incluso nuestras caídas, nuestras dudas, nuestras heridas más profundas. Por eso, este pasaje es profundamente terapéutico. Nos llama a no escondernos detrás de máscaras, a no vivir ocultando nuestros errores, a no temer ser conocidos en nuestra fragilidad. Porque Dios no viene a condenar, sino a sanar, a reconciliar, a restaurar. Lo que nos destruye no es el pecado en sí, sino la obstinación en negarlo, el rechazo a dejarnos salvar. El mensaje de Jesús sobre la luz no es solo una revelación teológica, sino también una pauta ética. Quien obra el mal teme a la luz, porque sabe que sus obras quedarán al descubierto. Mientras que quien obra la verdad no tiene miedo de presentarse tal como es. Aquí se introduce un concepto fundamental. La verdad no es solo una cuestión intelectual, sino una manera de vivir conforme a lo que somos y a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, actuar según la verdad es acercarse a la luz.
Dejar que Dios transforme nuestras intenciones, nuestros criterios, nuestras acciones, para que no vivamos una vida de fachada, sino una vida auténtica, libre, luminosa, fecunda. Una vida que no se apoya en las apariencias ni en el juicio humano, sino en la confianza en Dios. Este texto, además, pone en evidencia que la fe no es solo una creencia teórica, sino una relación viviente con una persona, Jesucristo, en quien se nos revela plenamente el amor del Padre. Creer en Él no significa solamente asentir a ciertas verdades, sino abrirle el corazón, dejarse amar. Permitirle que entre en nuestra historia personal, que toque nuestras heridas, que nos muestre el camino. En otras palabras, la fe no se reduce a un sistema religioso ni a una serie de normas, sino que es un encuentro transformador que afecta toda nuestra existencia y que nos introduce en una vida nueva, donde ya no somos esclavos del miedo, del pasado, del pecado, sino hijos libres, capaces de amar como hemos sido amados. Cuando Jesús afirma que quien no cree ya está condenado, no lo hace para amenazar o infundir temor, sino para alertarnos del peligro de vivir cerrados a la única fuente de salvación. No se trata de un castigo externo que cae desde lo alto, sino de una consecuencia interna de la libre elección del ser humano que rechaza la luz y, por tanto, permanece en la oscuridad. Esta condena es, en el fondo, la autoexclusión del amor. El encerrarse en un mundo donde Dios no tiene cabida, donde el egoísmo reina, donde el orgullo impide abrirse al don gratuito que se nos ofrece. Por eso, esta palabra es también una llamada urgente a la conversión, a no postergar más la decisión de vivir para Dios, a no seguir viviendo como si Él no existiera. En este fragmento del Evangelio se percibe también una dimensión universal y profundamente inclusiva del mensaje cristiano. Dios ama al mundo, no solo a unos pocos, no solo a los que se lo merecen, no solo a quienes se comportan bien, sino a todos, sin excepción. Esto nos obliga a revisar nuestras actitudes excluyentes, nuestras visiones estrechas de la salvación, nuestras formas a veces sectarias de entender la Iglesia. Si Dios ha amado al mundo entero, también nosotros debemos abrir nuestros corazones a todos, especialmente a quienes más lo necesitan, a los pobres, a los marginados, a los que viven lejos de Dios, a los que parecen perdidos. Ellos no son descartables ni enemigos, sino hermanos por quienes Cristo ha dado su vida. También podemos leer este texto como una invitación a vivir con esperanza. Porque si bien nos confronta con la seriedad de nuestras decisiones, también nos asegura que la salvación está siempre a nuestro alcance. Dios no se cansa de ofrecernos su amor, incluso cuando lo hemos rechazado muchas veces. La luz de Cristo sigue brillando. Y aunque intentemos escondernos, su resplandor siempre nos buscará. No hay noche tan oscura que no pueda ser vencida por esta luz. No hay herida tan profunda que no pueda ser sanada por este amor. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si hay arrepentimiento sincero. Por eso, este pasaje es un faro para quienes se sienten perdidos. Una promesa de que siempre es posible volver a empezar. San Juan utiliza un lenguaje muy simbólico y profundo, que nos obliga a entrar en la dinámica de lo espiritual con humildad y apertura. Hablar de nacer de nuevo, de creer, de vida eterna, de luz y tinieblas.
No es simplemente usar metáforas bonitas, sino mostrar que el Evangelio toca lo más hondo de nuestra existencia. El sentido de la vida, el destino último. La manera de relacionarnos con Dios y con los demás. No se trata de una espiritualidad superficial ni de una religiosidad sentimental, sino de una transformación radical del ser humano desde su raíz, desde su identidad más profunda, que solo puede tener lugar cuando nos dejamos habitar por la presencia viva del resucitado. A la luz de este pasaje, también entendemos que la verdadera conversión no es simplemente un cambio moral, sino una resurrección interior. Es pasar de la muerte a la vida, del miedo a la confianza, del egoísmo a la entrega, de la mentira a la verdad. Esta conversión no se logra por nuestros propios méritos, sino que es fruto de la gracia, del encuentro con Cristo, del dejarse mirar y amar por Él. Es un proceso que dura toda la vida y que requiere vigilancia, oración, acompañamiento, sacramentos, comunidad, discernimiento. Nadie se convierte una vez para siempre. Cada día estamos llamados a volver al Señor, a creer de nuevo, a salir de nuestras sombras y a caminar en su luz. Finalmente, este Evangelio nos recuerda que el amor verdadero tiene un rostro, un nombre y una historia. Jesucristo, el Hijo único del Padre, que se entrega por nosotros para darnos vida eterna. No estamos ante una doctrina abstracta ni una filosofía moral, sino ante una persona viva que nos ama, que nos busca, que nos llama por nuestro nombre. Creer en Él es entrar en una relación de intimidad y confianza. Es dejarnos conducir por su palabra. Es alimentarnos de su cuerpo. Es comprometernos con su causa, es vivir desde Él y para Él. Y sólo así, viviendo como hijos de la luz, podremos dar testimonio al mundo de que el amor de Dios no es una idea, sino una fuerza real, capaz de salvarlo todo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.